¿Qué tal, amigos míos? Seas bienvenido, por supuesto, que a esta nueva edición del canal Somos Turistas. Yo soy David y en el video de hoy estaremos reaccionando literalmente a la reacción de una pareja de amigos españoles, los cuales estaban súper aburridos en su país y decidieron viajar hacia Corea del Sur para degustar de un bar español en este lugar. Así que si no saben nada respecto a este video y te interesa saber cuáles fueron sus primeras impresiones cuando probaron de esta comida, por supuesto que te invito a que te quedes en este video. No te olvides que mis redes sociales estarán apareciendo aquí en la pantalla y en la cajita de la descripción con los enlaces por si me deseas seguir o comentarme algo respecto a este tema. Y tú mejor que nadie sabes que esta video reacción yo no lo hubiese podido realizar gracias al canal de Ibai, que es este personaje que aparece por aquí, que en lo personal creo que no va a ser necesario hablar de él porque todo el mundo debe conocerlo o haber oído hablar de él. Y si aún eres de esas personas que ni sabes quién es, ni has oído hablar de él, yo te invito a que subas a un edificio, te pares en el último piso y des un pequeño brinquito. Bueno, ya su canal cuenta con más de 11.500.000 suscriptores y más de 1.300 videos grabados a la fecha de grabación de este video. Y el contenido que nos vamos a poder encontrar en su canal es muy diverso porque él es streamer, es youtuber, hace video reacciones. O sea, aquí te vas a poder encontrar de todo. Y lo mejor del caso es que sus videos son buenísimos, literalmente, porque todos o casi el 98% cuenta con más de 1 millón de visualizaciones. Y si cuenta con esa cantidad de visualizaciones, no debe ser por gusto. Así que si te interesa alguno de sus contenidos, ya tú sabes lo que tienes que hacer. Suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de sus contenidos. Entonces, ahora sí, reaccionemos. Hemos venido a un bar español en Corea del Sur. Se llama Tapas. Tiene jamón, croquetas y paella. Paella y jamón en Corea del Sur. ¿En serio? Vamos a descubrirlo. Vamos para adentro. Oigan, qué mejor manera de comenzar el video sabiendo el nombre del restaurante o bar, como lo quieras llamar, y que se llame Tapas, como una comida típica o un snack típico de todos los españoles, y que entre los productos que te van a ofrecer allá adentro para consumir tienen jamón, paellas y croquetas. Ahora, lo que habría que saber es si están hechas, vamos a decirlo, con el mismo amor que lo hacen los españoles y si los sabores son dignos como tal de ser llamados de España. Estamos dentro del bar Tapas Bar. ¿Qué tal, Chocas? ¿Todo bien? Muy bien, disfrutando. Es raro que vengamos a Corea a comer en un sitio español, la verdad. Estamos tanto de menos España. Efectivamente. Que hemos venido a un sitio español. Ahí esta música un poquito copyright, ¿no? Sí, esta música va a dar mucho trabajo a los editores, eso ya lo veo yo bastante claro. Gente, vamos a subir 2 vídeos a YouTube, ¿vale? Lo intentaremos subir el mismo día y a la misma hora. Así que estad atentos porque probaremos tantos platos que lo haremos en 2 vídeos de YouTube en el canal de Chocas y en el mío. Correcto. Dúo gastronómico. Dúo de... Y cuando nos retiremos, viajaremos por el mundo solo comiendo. Can we talk in English with you? Yes. Yeah, okay. We would like to take a couple of plates, but a small piece of each one, so we can try multiple ones. Por favor, habla despacio que miren ya cómo la dejaste. Ya estás con el cerebro bloqueado. Es imposible. No tiene sentido, pero bueno, le decimos que nos lo pongan un tupper, a ver cómo se lo decimos. Pero bueno, si no, pues a Canecro y Ander, ¿no? Sí, le llevamos comida y ya está. Lo peor del caso, lo peor que les puede suceder a ellos es que están eligiendo, yo estoy seguro que sí, es así al 100%, el menú a través de los dibujos que tiene, porque no sé si se fijaron, pero la carta toda está escrita en coreano, o sea, no hay nada ahí de español. Entonces, todos ellos lo están eligiendo así, viendo el dibujito de lo que ofrecen. O sea, el dibujo, la fotografía del producto que van a comprar.
Bueno, nos ha llegado el jamoncito ibérico aquí de España. Vamos a probar, lo primero vamos a tocar un poquito el pan. Porque este pan está pasado por el horno, yo creo. Está duro como una piedra, como diría Malfite. El pan está, uy, crujientito. Parece congelado, pasado por el horno. Pasado por el horno, pero congelado. No está nada mal, no nos vamos a quejar. No somos sibaritas, ¿no? No. Es lo que hay. Bueno, vamos a probar un poquito el jamoncito, ¿no? Que sí dicen que tiene que ser. Fíjense, yo pensé que cuando él estaba, Ibai estaba diciendo que el pan estaba duro como una piedra, lo que me recordó fue a los panes de aquí, que son literalmente duros como una piedra. Aquí nosotros hacemos bonche, risa, no sé, un memes de eso, y decimos que es incluso hasta un arma para defenderse uno. Transparente, ¿no? Sí. Este no lo es mucho. Este no está muy bien cortado, pero es comprensible. Con el jamoncito. Son coreanos, no tienen... Ahí va. Bien, un nivel aceptable. Ibérico no es, pero es un nivel jamón de cebo. Bien, un sin más. Un bien. Vamos a meter con un poquito de pan por aquí. Yo me imagino que aquí los cocineros deben estar literalmente insultados. Y es por la sencilla razón que quienes están consumiendo, ¿de dónde son? De España. Son españoles. Y fíjense que ya están probando el jamón y ya le cogieron algunos defecticos a este jamón porque ya con degustarlo dicen, esto no es ibérico. Y para colmo, lo vieron así y lo movieron y dijeron, esto no está bien picado. El pan, fíjense los poderes que tiene esta gente. El pan dijeron, es verdad, está pasado por el horno, pero estaba antes en el congelador. Fíjense qué poder tienen para adivinar de dónde salen los productos. Se puede comer. Se puede comer. Se deja comer. Hay que decir que es un jamón bastante barato, ¿eh? Sí, obviamente. El plato, ¿cuánto cuesta? 10, 12 euros. Mucho. Nada, sí, 10 pavos. ¿Qué nota le pondrías, Chocas? Nada, un 5 raspado. Un 5 raspado. Si tienes mucha hambre, esto otra solo. Sí. El pan con tomate este tiene toda la pinta de ser el mítico tomate este que te dan en los hoteles, que viene como en un potecito. Es verdad, ¿eh? Sí, Y tío. que lo han untado y ya está. Que lo han untado y ya está. No, ni de coña. Bueno, aquí no hay pérdida. Pan con tomate, que es el mismo pan que el del jamón. También denominado en Cataluña pan tumaca. Pan tumaca, pisca en Cataluña y Vilanova y el Geltrú. No he entendido ni papa, porque no hablo catalán. Si están hablando catalán, no entendí nada. Vamos a meterle ahí por nuestros amigos catalanes un poquito de pan tumaca. Por Se supuesto. le ve, mira, el pedazo de tomataco por ahí con el aceite, ¿eh? O sea, Bien, peor que en España, evidentemente. sí, obviamente. Pero no está mal. Está bien. Vamos a probar antes de que se enfríe la lasaña. Hay que decir que la lasaña no es muy española. No, lasaña de chorizo. Pero sí es verdad que la lasaña en España se come bastante. Sí, pero Yo he oído, creo que he escuchado que la lasaña proviene de Italia. Y fíjense lo que es la cosa, que la lasaña la probé hace prácticamente menos de un mes por primera vez. Creo que es una capa de queso, otra de carne, otra de queso, otra de jamón, así. Y así lo van haciendo como en diferentes capas, como para que sea bastante ancha y bastante larga. O por lo menos así fueron las que yo probé aquí en mi ciudad, que me invitaron a comer por primera vez lasaña, porque me decían mucho, ¿tú no has probado la lasaña? Y yo, no, yo jamás he visto eso, ni siquiera lo había visto. Me dijo, ay, te vamos a invitar. Y me invitaron a comer lasaña y la probé por primera vez. Ahora, lo que no sabría decir si esta es la original, la que yo probé, o esta está con una mejor calidad. claro, supongo que lo que la hace española será el chorizo. Porque, pero bueno, que en España no se hace lasaña con chorizo ni de coña. Vamos a hincarle por aquí. Está grasosa, ¿eh? Está muy densa. Hay mucho chorizo. Uy, vos qué pedazo de chorizo hay ahí, tío. Hostias. Joder. Pero ha puesto un camión. Le han puesto un camionaco de chorizo, tío. Uy, 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 uy. Mirad, 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 mirad. Ah, es salami, es el salami. Es salami. antes. Mirad, Está lleno de salami, tío. ahí lo tenéis. Muy grasa. O sea, la verdad que parece apetecible, tío. Sí. Yo aquí tengo media albóndiga, la madre que me trajo el mundo, tío. Le voy a meter entero, ¿eh? Está buena. Está bien. No está nada mal. Oye, pues de lo mejor, ¿eh? Joder, está de puta madre. Evidentemente es una lasaña que parece un poco medio de estas congeladas que te preparas en el horno, pero está muy bien. Pero está bien. Hostia, está muy buena la lasaña, tío. Está de puta madre, vamos. Y las verduritas le dan un toque. No sabe mucho a chorizo, sorprendentemente. No hateamos por hatear. Lo que está bueno está bueno. Eso está bueno.
Está bueno. No es muy español, pero. No. Joder, los valencianos. El hate que está cayendo lo estoy notando. Esto lo ve un valenciano y te pega una paliza. Paella de marisco. Literalmente, si un valenciano ve esto, te mete una paliza como él dice. Porque, oye, yo he hecho video reacciones a Valencia y a comidas típicas de Valencia. Literal, ¿no? Y entonces, he visto que su plato típico, como aquel que dice, es la paella. Y esta paella está prácticamente vacía, no tiene nada, no tiene ni esa belleza que le ponen los valencianos a las de ellos. Con gambas, con almejas y un poquito de tomate cherry. Un pedazo de Valencianos, no vean esto, por favor. Que esto es una deshonra para ustedes. mejillonaco en medio. 2 calamares debajo y ya estaría. Vamos a echarle un poquito de limoncito. Vamos a echarle un poquito. No tiene una pinta demasiado. Nos servimos con el tenedor. Joder. Yo le voy a meter así. Uy. Hostia puta, esto está como una piedra. Le damos. A mí no me apetece nada, No está tan mal. No está tan mal. Me he comido arroces peores hechos en mi casa. Que me he pasado el arroz y que es una pasta asquerosa. A ver la gamba. Por esto más la gamba, tío. No, está de puta madre, está cocida. Está muy bien la gamba. Por lo menos eso saben hacer. Porque si los surcoreanos no saben hacer mariscos, ya que ellos se tiren también al océano. Pero está como sin pelar. Yo me he comido la piel, creo, ¿no? Pero qué cojones. Está bien, está como cocida. Cómete el mejillón con 2 cojones, choca. Me lo voy a comer porque ya. Es un sabor muy parecido al de una colilla. Algo así. Pruébalo. Sabe como a tabaco, Sí, sabe como a tabaco, algo así, a tabaco pueblo. La paella es un absoluto desastre. O sea, los valencianos nos iban a reventar en los comentarios, pero es que es merecido, porque es que esto es una basura absoluta. Joder, el mejillón, tío. Mira que yo como de todo, macho. Yo no me quejo en nada nunca, No, estoy, no quiero joder, más. el mejillón, tío. Está muy asqueroso. Le ponen buena intención, Claro. le ponen ganas, han sido amables, pero es muy difícil hacer lo que están intentando hacer. Claro. Muy complicado. Si hay paellas que muchas veces en España no nos gustan, Claro. imagínate en Corea del Sur. Pero es verdad que para los coreanos esto debe ser muy curioso. Sí, Esto eso es como sí. ir a un restaurante pues coreano en España. Sí. Pero bueno, es verdad que hay mucha gente, ¿eh? Sí. Yo creo que debe tener mucho éxito, pero es verdad que también hay mucho tema cóctel, vino. Yo creo que la gente. Bueno, ya que están hablando de cosas de Valencia, quiero enviarle un saludo a mi amigo Julián. Julián, si está viendo este video, saludos para usted. Un abrazo desde el otro lado del charco. Igual viene más a tapas pequeñitas. Hemos venido en plan como si tú fuese un restaurante de la polla y es un bar de tapas. Claro, es un bar de tapas y hemos venido como si viniésemos a comer menú del día entero y Claro, ayer. con sommelier y con notas, no. Claro. Bueno, nos han llegado ya más platos ya para terminar. Patatas bravas. Bueno, bravas. No, patatas con carne brava. brava. Vamos a pinchar bien por aquí. Tienen como quesito. Quesito, carne. Esta brava va a ser brava, ya te lo digo. Ahí va, un poquito. Vale, van bravas. Pues está bastante bueno. ¿A qué viene el nombre de papas bravas? ¿A qué viene eso? O sea, déjame en los comentarios por qué es que son bravas y no alegres o tristes. Está bueno, tienen la misma verdurita que la lasaña. Pues está muy bueno. Sí, está buena, ¿eh? De lo mejor que hay aquí, ¿eh? Patatas con carne brava. Es una especie Ah, carne brava. de carnita picada con un sofrito de pimiento, cebolla, salsa de tomate, el queso gratinado por encima, salsa brava, mayonesa y la patata frita de congelador. Eso es lo que yo creo que tiene. Congelada, que no es muy buena, pero no falla la patata congelada. No, pero está bien. Por lo menos Te sale bien, te sale compacta y si la fríes al punto, pues está bien. pica un poquito, ¿eh? Pica, pica. Pues de lo mejor que hay aquí, ¿eh? Sin duda, esto volaría, vamos, fácil, ¿eh? Ah, muy rica. Bueno, en general me lo esperaba peor este sitio. Yo también. De verdad, obviamente, no vendría aquí. No vendría aquí como un sitio increíble, me apetece mucho. A ver, si eres un chavalín, sí. O sea, si tienes 20 años y estás flojo de guita y te apetece comer decentemente e ir a salir por ahí de fiesta, está de puta madre. Pasa que Otra yo- cosa es que, claro, Yo estoy flojo de guitar Corea Barbecue. También que es te cierto. sale más barato, tío. También es Ahí- cierto. Ahí te pones hasta el culo. Bueno, pues vamos a terminar con los champiñones, ¿no? Estos champiñones
Quedan un poquito de cosita por ahí, ¿o no? Tienen una pinta decente. Champiñón con su salsita, que tiene buena pinta la salsa, ¿eh? Bueno, me encantan los champiñones, ¿eh? Viva España y los champiñones ¡Viva! ¡Viva España! en España. Está caliente. Muy bueno, Muy rico. muy rico. Joder, hemos pedido lo mejor al final, macho. Sí, macho. Joder, muy rico, tío. Hostia, Champiñón, me cago en la puta. La crema es de champiñón también. Ya veis que no es por hacer clickbait en YouTube, lo que está malo, paella, nada, croqueta, nada, pues que esto está muy bueno. Y además la salsa no es nada pesada, es una salsa rollo de... La típica salsa que te puedes echar en un filete, el típico filete chuletón gordo, Típico filete que te lo al comes uso, con ¿no? una salsa de champiñones. Pues esta es esa salsa de champiñones, la típica. Y el champiñón está Y el muy champiñón bueno. está suavito, doradito por fuera, cocido por dentro, caliente. Bueno, al menos hubo un plato que lo dejó encantado. Está perfecto, la verdad. Pues gente, nos hemos jalado al final casi toda la carta. Ya sabéis que tenéis un vídeo tanto en mi canal como en el del Chocas, aquí Correcto. probando comida española, y espero que os haya gustado este dúo gastronómico aquí desde Seúl, en Corea del Sur. Tengo que decir que pensé que iba a ser peor. O sea, me voy contento gracias a estos 3 últimos platos. Si no, mi nota hubiese quedado más flojita. Sorprendentemente, par de tapas español en Corea del Sur aprobado. Correcto. Un saludo a todos, cuidaros mucho y a disfrutar de la vida. Un abrazo, chao. Chao. Señores, me ha gustado muchísimo este video. Oye, realmente me he divertido muchísimo. Primero con las reacciones y las impresiones que ellos se llevaron. Y segundo, cuando hablaron sobre la parte de la paella, que tuvieron un comentario ahí que si un valenciano veía eso le iba a dar un par de patadas a ellos y por supuesto a los cocineros que le hicieron. A ver, nos quitamos, como ellos dicen, que lo hacen con buena intención y porque quizás le llama mucho la curiosidad hacer este tipo de plato. Pero ellos estuvieron diciendo aquí, Ibai y su colega, de que en España hacer este plato es súper complicado. Y son ellos, los propios españoles, los que lo hacen. Imagínense un extranjero que a lo mejor no tiene la magia y el truquito para realizarlo. No sé a ustedes qué les pareció este video y si les gustó o se divirtieron o se atreverían a ir a este bar en Corea del Sur. No te olvides que si llegaste hasta esta parte del video, te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna de mis videos reacciones. De no hacerlo así, corres el riesgo de que no te vuelva a aparecer otro video mío. No te olvides comentar y por supuesto regalarme tu like para que este video llegue a una mayor audiencia. ¿Qué te pesa? Son 4 simples acciones que son gratis y no vas a perder ningún órgano, ningún dedo por hacerlas. Y por supuesto que si te pediste mi último video, lo voy a estar dejando por aquí en la pantalla para que los veas. Entonces, ahora sí nos vemos. Chao.